Descubierto, la increíble danza de una niña negra transforma la vida de una hija con discapacidad. Marta, madre soltera en un colorido barrio de Caracas, sabía que la jornada de ese día iba a ser complicada. Su vida se había vuelto un ciclo repetitivo de lucha y sacrificio, marcado por una realidad aplastante. Valentina, su hija de 6 años, vivía con una discapacidad cerebral. La resistencia de Marta era casi palpable, un escudo que había construido con amor y orgullo, pero las voces críticas del vecindario hacían eco en su mente. ¿Por qué no la mantienes ocupada? Es una pérdida de tiempo, decían algunos. Para ella, Valentina era un rayo de luz en medio de la oscuridad, y ese primer día del taller de danza, una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Sin embargo, la idea de permitir que su hija explorara ese mundo lo llenaba de temores. El bullicio del mercado donde trabajaba seguía y avanzaba, pero en su interior solo había un océano de dudas. ¿Debería inscribir a Valentina? En ese rincón del mercado, rodeada de frutas y verduras, lo pensaba una y otra vez, como un mantra tortuoso. Sabía que Valentina se sentía atraída por la música, pero el miedo a lo que los demás pudieran pensar la paralizaba. Esa música, en su mente, se transformaba en una cadena. Marta, ¿qué van a decir? La locura de los días de sol a sol, tratando de hacer que la vida fuera lo menos dura posible, comenzaba a resquebrajar su coraje. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión se intensificaba. Gente que conocía desde siempre comenzaba a susurrar: no debería estar allí, debería estar en casa. Su madre, ahogada en tradiciones, solía decirle que la danza no era para personas como Valentina. Y en el fondo de su ser, Marta empezaba a cuestionar si su amor por la danza era más fuerte que esas crueles palabras. La disputa interna la desgastaba. El deseo de que su hija fuera feliz chocaba con la lealtad a su familia y las expectativas de una sociedad que nunca había sido cariñosa. Esa analogía entre el amor y el miedo comenzaba a consumirla. Con el concurso de danza a la vista, la angustia se multiplicaba. Valentina, llena de emoción, soñaba con volar entre los sonidos y los ritmos, pero esta euforia era como un espejo que reflejaba la incertidumbre de Marta. Decidir o no inscribirla se convirtió en una agonía constante. La ansiedad se manifestaba en su respiración irregular, cada inhalación se convertía en un peso en su pecho, una carga que crecía. Mientras Valentina practicaba en casa, sus movimientos eran pura intensidad, diferentes a la rigidez que la rodeaba. Marta solo podía observar, sintiendo que la criticidad de sus pensamientos la estaba ahogando. A medida que los días pasaban y el concurso se acercaba, el viejo traje de danza que había guardado durante años comenzaba a hacerse más presente en su mente. En el fondo, ese vestuario estaba impregnado de sueños perdidos. La visión de Valentina vestida con ese traje la confrontaba con una verdad escalofriante. ¿Podría permitir que su hija, en su vulnerabilidad, busque ese camino de libre expresión en un mundo que había sido tan duro? En medio de este tormento, cuando creía que todo se mantenía en calma, un encuentro desafortunado y violento con su madre dejaría su vida en un hilo. Esa confrontación, un eco de voces pasadas y de voces presentes, las colocaría a ambas en una encrucijada feroz. El deseo de proteger a su hija o la presión de honrar una tradición que parecía querer aplastarlas. Mientras la danza llenaba poco a poco el espacio entre ellas, una lucha interna estaba a punto de estallar, empujándola más allá de sus límites. ¿Pueden realmente el amor y el miedo coexistir cuando el futuro de Valentina estaba en juego? A medida que los ecos de la confrontación con su madre se desvanecían, la mente de Marta daba vueltas en un torbellino. Una mezcla de miedo y determinación burbujeaba en su interior. Su madre había sembrado dudas profundas, cada palabra se adhería a sus inseguridades como una pulga, incapaz de desprenderse.
Un sentido de traición la embargaba cuando pensaba en cómo, a lo largo de su vida, había respetado las enseñanzas familiares, lo que ahora la empujaba a cuestionar su papel como madre. ¿Debería claudicar ante la noción de que la danza no era para Valentina? La pregunta se tornaba cada vez más urgente cada noche, sentada en la pequeña mesa de su cocina. Revisaba las cuentas. Contaba billete por billete, los números nunca encajaban bien. La sanidad económica era, en sí misma, un desafío monumental. Conociendo los costos de la danza y los prejuicios que podría enfrentar, Marta se sentía como una acróbata en una cuerda floja. Una decisión impulsiva podría llevarla a una caída peligrosa. ¿Era ese riesgo lo que la vida le había enseñado a evitar? Pero la felicidad de Valentina no debería convertirse en un sacrificio por la seguridad económica. Mientras su hija dormía, Marta decidió que debía buscar respuestas. Había una profesora de danza en el barrio, una mujer conocida por su peculiaridad y su pasión por la inclusión. Sus clases eran un lugar donde todos podían sentirse libres, sin juicios. A la mañana siguiente, impulsada por una mezcla de nervios y esperanza, caminó hacia el estudio de danza. Los murmullos del vecindario eran ahora una sombra lejana, y su nuevo mantra era cómo se sentiría Valentina danzando en el escenario. Al llegar, se encontró rodeada de niños de diversas edades. Valentina, al verlas, iluminó la sala con su risa infantil, danzando alrededor de los otros pequeños. Marta sintió un nudo en la garganta al observar la alegría que emanaba de su hija. Aquella alegría era contagiosa, como si la música sonara solo para ella. La profesora, con su mirada amable y sólida, se acercó y, sin que Marta tuviera que decir nada, entendió. «Siempre he creído que la danza es para todos», dijo la profesora, haciéndose a un lado mientras los niños comenzaban a moverse. Su confianza sorprendió a Marta. Aquí no había lugar para las viejas tradiciones, solo un deseo desbordante por permitir que cada niño expresara su esencia. Las clases comenzaron y, por primera vez, Marta sintió que el ciclo de dudas que la había perseguido podía romperse. Valentina se movía con una gracia que parecía desafiar las expectativas, iluminando el espacio con su energía. La profesora comenzó a guiar a Valentina con un cuidado que la tranquilizaba y la hacía sentir a gusto. Mientras el sol se deslizaba por el cielo, Marta se preguntó si, tal vez, toda esta experiencia era una suerte de metamorfosis. Sin embargo, a medida que Valentina avanzaba, la voz de su madre se hacía latente en su mente. La antigua preocupación por el que dirán albergaba una feroz crítica que cada vez la incomodaba más. En esa danza, en ese encuentro, Marta comprendió que la libertad de su hija dependía de su propia liberación. La lucha no era solo por Valentina, sino por ella misma. A pesar del miedo, el deseo de avanzar comenzaba a calar en su esencia. Frente al espejo, vio reflejada una mujer que añoraba expresar su propio arte y, al mismo tiempo, el reflejo de su hija brillando. Esa batalla interior se convertiría no solo en un proceso para Valentina, sino en una lucha por la autoaceptación de Marta. El día del concurso ya se sentía inminente. La tensión crecía en su pecho y mientras observaba a Valentina prepararse con el traje que había desempolvado, supo que entrar en el escenario iría más allá de la presentación, sería un acto de redención personal. Convertirse en la madre que siempre había soñado ser, esa era la verdadera meta. Pero, mientras la música comenzaba a sonar, la inquietud sobre lo que podría salir mal se enredaba en su mente. ¿Podría soportar la mirada del mundo mientras se preparaban para brillar? La respuesta, sin duda, estaba aún por descubrirse. El sonido de los acordes se desvaneció, pero la tensión en el aire continuaba crecida como un gas invisible. Marta se encontró atrapada entre una danza de expectativas y temores. Mirando a Valentina, concentrada en su ensayo, se preguntó si su propia inseguridad la había mantenido prisionera tanto tiempo. En el espejo, la figura del reflejo le devolvía una mirada cuestionadora, desafiante. ¿Era esa la madre que quería ser? La rutina de la danza se convirtió en un refugio tanto para Valentina como para Marta. Con cada clase, su hija no solo perfeccionaba pasos, más bien, liberaba una chispa que había permanecido latente por demasiado tiempo. La alegría de Valentina comenzó a contagiar a su madre, abriendo un espacio donde el amor florecía a pesar de las dudas.
Sin embargo, había algo más que comenzaba a bullir en el interior de Marta. Un deseo imperioso de autodescubrimiento decidió que no podía quedarse al margen. Cuando Valentina se unió a las otras niñas en el centro de la sala, Marta sintió el impulso de querer experimentar esa libertad que su hija parecía disfrutar a raudales. La profesional que dirigía la clase notó la inquietud en su rostro y se acercó. ¿Y tú, te animarías a probar?, le preguntó con una sonrisa alentadora. En un instante, Marta sintió que el mundo se contraía y expandía a la vez. La voz de su madre resonaba en sus oídos: no es para ti. Pero en su corazón una chispa de determinación comenzó a arder con fuerza. Decidió que la única forma de combatir esas palabras era enfrentándose a ellas. No solo en su mente, sino también en la práctica. Con un nudo en el estómago, dio su primer paso hacia el centro del estudio de danza. Las miradas de los niños la animaban y, a la vez, le generaban un pequeño escalofrío. La música de fondo comenzaba a fluir y fue entonces cuando sintió que el miedo se desvanecía. Cada movimiento se volvía más fluido mientras se sumergía en la experiencia. A través de la danza, comenzó a encontrar una voz que había estado sofocada por los años de inseguridad. Mientras la lección continuaba, Marta se dio cuenta de que estaba en un viaje personal, uno que no solo trataba de apoyar a Valentina, sino de reencontrarse con su propio ser. Era una revelación. La forma en que movía su cuerpo en ese espacio le permitió reconocer una parte de sí misma que había estado oculta. Por primera vez, el juicio que ella misma había impuesto se desvanecía, permitiéndole disfrutar de cada paso. Pero la batalla interna estaba lejos de concluir. Esa noche, al recostarse en la cama, la inquietud comenzó a surgir nuevamente. La imagen de Valentina sonriendo en el escenario permanecía en su mente, recordándole lo que estaba en juego. ¿Y si al final no era suficiente? ¿Y si su hija fallaba en cumplir las expectativas? Además de sus propios temores, la mirada de su madre seguía acechando en su subconsciente como un eco lejano, recordándola que salir adelante requeriría más que solo un esfuerzo individual. Las preguntas eran abrumadoras. Marta se levantó en medio de la noche, sintiendo la urgencia de hacer algo más que soñar con un futuro distinto. Se acercó a la ventana y observó cómo la luna brillaba intensamente en el cielo. Las estrellas titilaban con fuerza, como si le instaran a brillar ella también. En ese momento, se dio cuenta de que debía encontrar a alguien que la guiara en este viaje de autodescubrimiento. Al día siguiente, decidió acercarse a la profesora de danza nuevamente, no solo como madre, sino como estudiante. Quería explorar qué significaba realmente ser parte de esta nueva narrativa. Reconocía que su búsqueda de autoconfianza estaba conectada con el futuro de Valentina, y se comprometió a no solo apoyarla, sino a crecer junto a ella. Marta estaba lista para enfrentarse a sus demonios, pero al mismo tiempo, un nuevo temor comenzaba a surgir. ¿Podría realmente deconstruir todo lo que había aprendido hasta ahora y permitir que lo inexplorado se apoderara de su vida mientras daba el primer paso hacia el estudio? La energía palpitante de lo desconocido se apoderaba de ella. Justicia y liberación estaban en camino, pero sabía que el camino estaría lleno de desafíos. Podía sentir que la verdadera pregunta aún estaba por llegar: ¿sería capaz de transformar esos miedos en poder? Las primeras notas de la música resonaron en el estudio, llenando cada rincón con su energía vibrante. Marta estaba rodeada de niñas, cada una de ellas inmersa en su propio mundo de alegría y creatividad. La profesora comenzó la clase con una serie de ejercicios. A pesar de la eufonía que sus pies produjeron contra el suelo, Marta sintió que su corazón latía con fuerza, clamoroso, invocando tanto el miedo como la emoción. El primer ejercicio le exigió prestar atención a sus movimientos, a cómo su cuerpo podía fluir. La profesora la observaba, guiando cada paso con palabras de aliento. Marta respiró hondo, consciente de que cada movimiento representaba una lucha contra su historial de dudas. En la danza, cada error se convertía en una lección, cada tropiezo en un motivo para levantarse con más determinación. Dejó que la música pulsara en sus venas, convirtiendo la inseguridad en una fuerza motriz. Con cada clase, el camino hacia su transformación se hacía más evidente. Se dio cuenta de que, mientras Valentina brillaba en el escenario y tomaba confianza, ella también se iluminaba en su propio viaje. Sin embargo, la presión de ser madre y estudiante se mezclaba dentro de su mente.
¿Podía permitir que su hija la viera vulnerable? A menudo se preguntaba si al abrirse a su propia fragilidad la estaba decepcionando. Pero, en lugar de ahogarse en la culpa, tomó esa preocupación como un punto de partida. Determinado a descubrir su propio valor, Marta comenzó a expandir su actividad en la danza. Se inscribió en un taller adicional, uno que se centraría en el desarrollo artístico y la expresión personal. El día en que ingresó al salón, notó que el entorno era diferente. Había un aire de creatividad no estructurada que pulsaba a su alrededor. Marta empezó a notar cómo las inseguridades que antes parecían enormes comenzaban a disminuir, haciéndose cada vez más pequeñas. Cada nuevo movimiento la tejía más y más en este tapiz de autodescubrimiento. Las lecciones no solo incorporaban pasos de danza, sino también la exploración del yo y de cómo su historia personal influía en su arte. En un ejercicio específico, los participantes debían escribir sobre sus temores más profundos y luego trasladarlos a un movimiento físico. Marta encontró la fuerza dentro de su vulnerabilidad, convirtiendo las inseguridades en expresiones tangibles. Un giro representaba el miedo a fallar, mientras que un salto simbolizaba su deseo de libertad. El verdadero desafío surgió cuando la profesora sugirió una presentación final, donde cada participante tendría la oportunidad de compartir sus propias historias a través del movimiento. Marta sintió una oleada de ansiedad. ¿Podría ser capaz de exponer su mundo interno ante los demás? Los ecos de sus dudas resonaban en su mente. Sin embargo, el impulso de seguir adelante era más fuerte. No podía rendirse ahora, había trabajado demasiado para llegar a este punto. Consciente de que debía desafiar sus propios límites, empezó a preparar su pieza. Cada ensayo la acercaba más a la verdad de su historia, dándole poder a sus experiencias. A través de decisiones innovadoras dentro de su coreografía, pudo crear un puente entre su vida como madre y su propia búsqueda de identidad. La danza se estaba volviendo un medio para absorber sus sentimientos, sus fracasos y sus victorias. El ensayo final llegó rápidamente y aunque la sala estaba llena de expectación, Marta se sintió ligera como el aire. Abandonó el miedo a ser evaluada y se entregó al momento. Al final del día, había reconocido que su viaje no era solo sobre ella, sino también sobre lo que podía transmitir a Valentina. Tras la actuación, la sensación de empoderamiento se incrustó en sus fibras. Era consciente de que sus esfuerzos estaban forjando una nueva conexión con su hija, una que estaba cimentada en la autenticidad mientras recibía los aplausos. La adrenalina de la actuación se desvanecía, pero el nuevo desafío comenzaba a tomar forma. ¿Podría compartir esta nueva emoción con Valentina sin permitir que el miedo interfiriera? La pregunta resurgía, evadiendo la calma que había encontrado en el escenario. Marta comprendió que el camino hacia la independencia de la autoconfianza aún estaba lleno de interrogantes. ¿Sería capaz de dar a su hija las herramientas necesarias para florecer sin que sus propios miedos la limitaran? La determinación por obtener respuestas la guiaba hacia adelante, pero también entonaba una inquietante serenidad. ¿Podría realmente equilibrar su crecimiento personal con las expectativas que tenía como madre? Las semanas posteriores a la presentación final de Marta estuvieron marcadas por una sensación vertiginosa de logro, que, sin embargo, contrastó con la creciente preocupación que la invadía al reflexionar sobre su papel como madre. La danza había funcionado como un catalizador en su vida, pero compartir todo lo que había aprendido con Valentina era una tarea que le desafiaba profundamente. Cada mañana, cuando Valentina se despertaba con esa chispa de energía y entusiasmo, la tristeza se cernía sobre Marta. Su hija, a quien la vida había presentado un camino lleno de obstáculos, parecía tan segura en su mundo de color y creatividad. ¿Cómo podía ella, con sus propias inseguridades, ofrecerle las herramientas para que floreciera con confianza? Esa ansiedad la llevó a pensar en la necesidad de lidiar con sus propios miedos antes de hacer partícipe a su hija de su proceso de transformación, determinada a romper el ciclo de incertidumbre. Marta decidió incorporar a Valentina en sus sesiones de danza en casa. Así, en el espacio que había comenzado a ser un refugio de expresión, también se convertiría en un laboratorio de experimentación para su madre y su hija. Cada mañana, comenzaron a conocerse a través de esos movimientos compartidos, donde cada paso era una invitación a explorar lo que sentían en estos ensayos. Marta se dio cuenta de que la danza podía ser el vehículo perfecto para conectar con Valentina.
Mientras trabajaban juntas, la hija absorbía no solo los movimientos, sino también la confianza que su madre iba mostrando cada vez más. Eso hizo que Marta comenzara a notar que su propio miedo se diluía en cada sonrisa y risa compartida. Sin embargo, la llegada de un desafío inesperado complicó la situación. Un evento comunitario se estaba organizando en la escuela de Valentina, una exhibición de talentos que permitiría a los estudiantes mostrar sus habilidades. Marta sintió el flash de la ansiedad apoderarse de ella nuevamente. ¿Estaba lista para permitir que su hija se presentara? ¿Y si el público no la entendía? Las preguntas la asediaban con la misma intensidad que las inseguridades que había enfrentado en sus propias presentaciones. En medio de esa turbulencia emocional, un momento de revelación la golpeó. Se dio cuenta de que el verdadero acto de amor consistía en permitir que Valentina siguiera su propio camino, sin las limitaciones que Marta había cargado. No era responsabilidad de Marta llevar el peso de los temores de su hija, sino guiarla hacia la libertad de abrazar su singularidad. Con esa idea en mente, Marta impulsó a Valentina a expresarse durante las prácticas, alentándola a mostrar su propio estilo, a dejar que cada movimiento reflejara su personalidad. En esos momentos, el aire a su alrededor se cargaba de una magia que ambas habían olvidado que existía. La conexión se volvía palpable y ambos corazones latían al unísono, llenos de elocuencia y fuerza. A medida que se acercaba la fecha del evento, la emoción de Valentina se convertía en el motor que impulsaba a Marta a avanzar. La idea de mostrar sus creaciones a un público, en vez de asustarla, empezó a arder como una nueva chispa de esperanza. La danza, antes una expresión individual, se había transformado en un diálogo entre madre e hija. Los días que precedieron a la exposición fueron un torbellino de preparativos, pero también de intimidad. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad brillante para compartir una experiencia se convirtió en una trampa emocional, cuando Marta estableció un paralelismo entre su propio miedo y el de su hija. Mientras Valentina se preparaba para su actuación, una inquietud comenzó a cernirse sobre Marta. ¿Y si lo que había descubierto sobre sí misma no bastaba para sostener el vuelo de Valentina? La incertidumbre amenazaba con asfixiarla, cuestionando si realmente había hecho lo correcto al exponer a su hija. Esa noche, el corazón de Marta pedía respuestas, ninguna de las cuales podía proporcionar. Así, en la penumbra de su habitación, una pregunta penetrante la asaltó. ¿Estaba lista para enfrentar la posibilidad de una decepción tanto para Valentina como para ella misma? El eco de esa pregunta resonaba con fuerza, dejándola en un abismo de reflexión. La fecha del evento se aproximaba, y con ella, la revelación inminente de un camino que cambiaría no solo la percepción de Valentina hacia sí misma, sino también la forma en que Marta se enfrentaba a sus propios miedos. ¿Podría dar un paso más allá de lo conocido y transformar esta experiencia en un triunfo común? La incertidumbre se volvía insostenible. Marta se despertó antes de que el sol asomara por el horizonte. El silencio de la casa contrastaba con el torbellino de pensamientos que la acosaban. A medida que se vestía, los ecos de sus reflexiones pasadas resonaban en su mente. ¿Había realmente hecho lo correcto al empoderar a Valentina? El evento se acercaba y con ello la posibilidad de que su hija enfrentara el juicio público y, en consecuencia, la vulnerabilidad que temía. Esa mañana, Marta se comprometió a ayudar a Valentina a reforzar su confianza. Mientras se preparaban, decidió ampliar su visión sobre la danza y la expresión personal. Observó a su hija mientras se concentraba en sus movimientos y sintió una mezcla de admiración y temor. Valentina parecía estar en su elemento, disfrutando cada giro, cada saltito. Pero para Marta, el miedo a un posible fracaso de su hija se tornaba un monstruo que acechaba en cada rincón. «Hoy vamos a hacer algo diferente», propuso Marta, tratando de inyectar energía a su propio nerviosismo. «Voy a grabarte mientras bailas. Quiero que veas lo increíble que eres». La idea era filmar a Valentina para que pudiera verse a sí misma y empezar a entender su fuerza y belleza. A medida que comenzaba la grabación, Marta le dijo: «Recuerda, esto es solo para ti. No hay reglas, haz lo que sientas». Valentina, con una sonrisa que iluminó la habitación, se lanzó a una danza libre. Observándola desde la cámara, Marta sintió una mezcla de orgullo y miedo. Esa exposición podía ser su tabla de salvación o el precipicio más temido.
La autenticidad de Valentina, la libertad de ser quien realmente era, resonaba en cada paso, en cada giro. Cuando terminó, Marta se sentó junto a su hija, y con una mezcla de nerviosismo y amor, reprodujo el vídeo. Valentina se sorprendió al verse a sí misma, explorando un mundo de posibilidades a través de sus movimientos. «Mamá, soy yo», que exclamó, asombrada por su propio reflejo. La inocente alegría de Valentina redujo la carga emocional de Marta, quien permitió que un ligero suspiro de alivio escapara de sus labios. Sin embargo, tras esa pequeña victoria personal, otro pensamiento comenzó a atormentarla. ¿Qué pasaría si Valentina se sintiera insegura al enfrentarse a un público? Esa posibilidad la envolvía en una espiral de ansiedad. Fue en ese momento cuando Marta entendió que la batalla no solo era en la pista de baile. Era un reto emocional que ambas debían enfrentar. La noche anterior al evento, Marta se sentó en la cama de Valentina, sus corazones latiendo al unísono por la expectante adrenalina. «¿Cómo te sientes sobre mañana?», preguntó Marta, buscando en los ojos de su hija alguna respuesta que la tranquilizara. Valentina sonrió. «Estoy emocionada, mamá. Sé que puedo hacerlo». La convicción de su hija encendió una chispa en Marta que poco a poco iba incendiando sus propios miedos. Con delicadeza, puso su mano sobre la de Valentina. «Quiero que sepas que no importa lo que pase. Solo quiero que tú seas tú». Esa declaración se sintió como un pacto entre ambas. La conexión reforzada trajo consigo un sentido de aprendizaje mutuo. El miedo de Marta comenzaba a convertirse en un impulso determinante para llevar a cabo no solo las expectativas de Valentina, sino también su propia sanación. Mientras la noche se cerraba sobre la ciudad y la incertidumbre se apoderaba del aire, Marta enfrentó su propio dilema. Había llegado el momento de dejar atrás el miedo y, por primera vez, aceptar que la danza no solo era un medio de expresión, sino el hilo que las unía. Optó por dormir con la certeza de que el día siguiente sería un gran paso hacia un futuro desconocido para ambas. Cuando el sol del evento finalmente asomó, el corazón de Marta palpitaba con una mezcla de esperanza y terror. Se preguntó si sería capaz de dejar ir sus propios temores para dejar que Valentina volara alto. Era un momento decisivo, un punto de inflexión que podría definir su relación para siempre. La pregunta que emergía era contundente: ¿lograría Marta eliminar las cadenas de su miedo y permitir que su hija brillara? La incertidumbre se intensificaba. El día del evento comenzó con la luz del sol atravesando las ventanas, iluminando la habitación con un brillo dorado que parecía desafiar la ansiedad que pesaba sobre Marta. La atmósfera estaba impregnada de una mezcla perfumada de nervios y esperanza. Mientras preparaba el desayuno, cada sonido de la cocina resonaba en su mente como un eco de sus propios temores. Esa mañana no solo debía sostener a Valentina, también luchaba por sostenerse a sí misma. Mientras la niña se vestía, Marta revisó en su mente lo que había aprendido recientemente. La danza, un medio de liberación, había tomado un nuevo significado. Para Marta, había comenzado a ser un espacio donde la vulnerabilidad se convertía en poder. Sin embargo, la lucha interna por enfrentar el temor a la exposición y el juicio continuaba presente. Con esta nueva perspectiva, decidió que no solo sería el soporte de su hija, sino también su propia inspiración. Valentina, comenzó mientras la niña se ajustaba el lazo en su cabello, «quiero que sepas que yo también estoy aprendiendo de ti. Eres una maestra en esto, en ser tú misma». La mirada de Valentina, iluminada de inocencia y confianza, era todo lo que necesitaba Marta para emprender su propio viaje hacia la autoaceptación. Al llegar al lugar del evento, el bullicio la envolvió. Marta hizo una respiración profunda, el aire cargado de expectativas y críticas. Se obligó a observar a su alrededor. Otros niños se reían, bailaban, y en el ambiente vibraba una energía palpable. Decidió que se trataría de un nuevo comienzo no solo para Valentina, sino para ella. Mientras tanto, el momento se acercaba. Marta notó cómo Valentina retocaba su disfraz frente al espejo. Cada movimiento de su hija era un recordatorio de su alegría innata. Una chispa de valentía se encendió en Marta. Era momento de que el miedo se transformara en emoción, un dosificado impulso que inspiraría a Valentina a brillar con fuerza. El presentador llamó a Valentina. Un nudo se formó en el estómago de Marta, pero esta vez fue distinto. El miedo no la paralizaba.
Se visualizó en el escenario, con su hija, como una unidad. «¿Recuerda lo que hablamos?», susurró mientras la niña se preparaba. «Eres libre de ser quien quieras ser». Cuando Valentina salió al escenario, el silencio se volvió ensordecedor. Cada paso que daba era un acto de valentía, y Marta sintió que sus propios latidos se sincronizaban con los de su hija. A medida que los primeros movimientos se sucedían, un torrente de emociones la invadió. Observó a Valentina florecer en el escenario, llena de vida y libertad, dejando atrás cualquier inseguridad en un acto de pura autenticidad. Sin embargo, mientras las palmas resonaban desde el público, Marta notó que la expresión de su hija cambió. Un momento de duda, un titubeo fugaz, y de pronto Valentina se detuvo, su mirada se llenó de incertidumbre. Marta sintió que su corazón se hundía. En un instante, el miedo regresó, y se dio cuenta de que todavía había una batalla por luchar. El verdadero desafío no era solo permitir que su hija brillara, sino construir un espacio donde pudiera hacerlo sin temor a fracasar. «¿Recuerda, Valentina?», gritó desde la platea, un susurro profundo que buscaba traspasar la separación del escenario. «No estás sola. Eres increíble». Ese grito resonó con una claridad inesperada. Lo que Marta había dicho la noche anterior cobraba vida. Ambas eran guerreras en un viaje hacia la autoafirmación, y ese camino estaba delineado por cada paso, en sus propios términos. Mientras Valentina volvía a moverse con confianza, Marta sintió que un nuevo capítulo se estaba escribiendo para ambas. Pero, en el fondo, una inquietante pregunta surgió: ¿podría realmente sostener este nuevo camino? ¿O el miedo aún tenía el poder de ensombrecer su verdadero potencial? La vibración del escenario la empujaba a explorar no solo la danza de su hija, sino su propia coreografía emocional, un juego de descubrimiento en un mundo lleno de complejidades. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, y Marta sabía que el verdadero desafío empezaría una vez que las luces se apagaran. Una nueva revelación la aguardaba en las sombras. Marta salió del recinto mientras las luces se apagaban, aún resonando en su mente los ecos de la música que había acompañado la actuación de Valentina. Había sentido cómo su hija había logrado superar el instante de duda, y eso había encendido en ella un fervor nuevo, un fuego que no solo iluminaba el talento de la pequeña, sino también el potencial oculto de Marta. Sin embargo, aquel breve instante de inseguridad le había dejado una herida abierta en su pecho. ¿Qué pasaría si también se detuviera en su propia vida? Mientras caminaba hacia el auto, se preguntaba qué podía hacer con esta energía renovada. La danza había servido como un medio para expresarse, y ahora entendía que su propio cuerpo también era un lienzo en blanco esperando a ser pintado. No podía permitir que la vulnerabilidad que había sentido en el escenario se apoderara de ella. Necesitaba encontrar su propia zaidía, ese espacio de libertad donde podría explorar su esencia sin miedo a ser juzgada. Decidida, Marta se propuso comenzar a asistir a clases de danza. El primer paso fue difícil. Entró al estudio con miedo a ser observada, a que su inexperiencia expusiera sus inseguridades. Sin embargo, tras las primeras clases, comenzó a disfrutar de la conexión con su cuerpo. Con cada movimiento, la tensión se disipaba, las emociones fluían y las barreras que había erigido en su mente empezaron a desmoronarse. La instructor, una mujer carismática y alentadora, la instó a liberar su emoción a través de la danza. Marta se sintió apreciada, valorada, algo que rara vez había experimentado en el pasado. En las semanas posteriores, el proceso fue vertiginoso. Encontró en la danza un lugar donde no solo podía abrazar su vulnerabilidad, sino también proyectar su fortaleza. Cada vez que dejaba atrás una coreografía, se sentía más segura y más dispuesta a descubrir quién realmente era. Los pasos se convirtieron en metáforas de su vida, cada vuelta, cada caída y levantada, representaban los altibajos que había vivido. Era un aprendizaje constante. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. Con los días, el conflicto interno emergió en forma de dudas. A pesar de su evolutivo crecimiento, se encontraba apresada en la incertidumbre. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto? Su vida cotidiana con Valentina seguía presentando dificultades. Las interacciones con otros padres, las presiones sociales, la mirada inquisitiva sobre sus decisiones como madre, todo eso la hacía tambalear.
El dilema se intensificó cuando una madre en el círculo de danza de Valentina hizo un comentario despectivo sobre su estilo de vida. «No entiendo por qué dejar que una niña con discapacidad aspire a ser artista», había dicho, con una sonrisa forzada que apenas ocultaba su desprecio. La frase se enredó en su mente como una serpiente, haciéndola cuestionar si ella misma, al alentar a su hija, estaba cavando un pozo de desilusión en su futuro. A pesar de la adversidad, Marta se aferró a la esencia de la danza. Era su refugio, su espacio de crecimiento. Cada clase le recordaba la importancia de enfrentar el juicio con resiliencia. Este periodo de introspección la estaba llevando hacia una decisión crucial. Ella sabía que tenía que actuar, que debía tomar un camino que reflejara sus verdaderos valores. Resurgió la pregunta que la había atormentado desde el evento: ¿cómo podría hacer que Valentina creciera fuerte en un mundo que muchas veces la rechazaría? Así, en una fría tarde de noviembre, Marta se encontró en el estudio una vez más, pero esta vez con una intención clara. Al mirar a su alrededor, no solo visualizaba a su hija, también se veía a sí misma, una mujer disciplinada, fuerte, dispuesta a desafiar todas las expectativas. Esa tarde, el brío sonaba en cada compás. Sin embargo, el eco de las palabras hirientes aún resonaba en su mente, preparando el terreno para un encuentro que podría marcar un cambio sustancial. Se preguntó, mientras se estiraba, si sería el momento de enfrentar a esa madre, de hacerle frente a sus propios miedos y prejuicios. Con la danza como su aliada, Marta estaba a un paso de descubrir no solo sus propios límites, sino también la manera de transformar su vida y la de Valentina hacia un nuevo nivel de autoconfianza y fortaleza. Finalmente, con la decisión bien plantada en su interior, se encerró en el silencio de la sala de práctica, lista para dejar que el movimiento hablara por ella en un nuevo diálogo en el que la vulnerabilidad no solo se aceptaba, sino que se convertía en un grito de libertad. La confrontación lo esperaba todo, y hoy Marta no estaba dispuesta a quedar atrapada en la sombra del temor. La tarde se tornó gélida a medida que Marta se preparaba para enfrentar sus temores. Las luces del estudio de danza la rodeaban como un abrazo cálido, contrastando con la tormenta de dudas que estallaba en su mente. Con cada paso, la euforia del movimiento se entrelazaba con la tensión que provenía de lo desconocido. Ella sabía que no solo se trataba de su crecimiento, sino también del futuro de Valentina. En la siguiente clase, la curiosidad de sus compañeras mantenía un ambiente de camaradería, pero el comentario hiriente resonaba en su interior. Decidió que esa sería la oportunidad ideal para aprender a enfrentar la adversidad. No podía permitir que otros definieran quién era. Cuando llegó el momento de presentar su avance en la danza, el corazón de Marta latía con fuerza. A través de la música, planeó expresar todos sus sentimientos reprimidos, una catarsis ante sus compañeras y, quizás, la madre de Valentina, que llevaría consigo un aire de superioridad. Cada movimiento de su coreografía se convirtió en una respuesta a esos juicios ajenos. Comenzó con pasos firmes, transitando por un camino que, aunque resultaba incierto, se sentía acoplado a la autenticidad. Las transformaciones que había experimentado en el estudio de danza tenían un eco en el escenario de su vida. La instructor, al notar su energía, la alentó, dotándola de un respeto que Marta había anhelado durante tanto tiempo. Sintió que no solo danzaba por sí misma, sino que cada giro y salto eran un reverberante acto de reclamación. En ese instante, el miedo se transformó en una poderosa adrenalina. Al finalizar su presentación, el aplauso no fue solo para la técnica. Marta se sintió escuchada y vista por primera vez. Fue entonces cuando las palabras de la madre que había criticado sus decisiones empezaron a desvanecerse en el aire. Se dio cuenta de la magnitud de su propia voz, de cómo su vida, caracterizada por el amor incondicional hacia Valentina, merecía ser sinónimo de fortaleza, no de juicio. Sin embargo, la batalla estaba lejos de ser ganada. Aun con la euforia de la danza en su interior, sabía que el juicio ajeno podría volver en cualquier momento. Esa reflexión nubló momentáneamente su entusiasmo. La confrontación estaba a la vuelta de la esquina y ella debía estar preparada. Con un nuevo enfoque en mente, planificó el encuentro. No se trataría de una simple discusión, sería un intercambio donde sus convicciones, su valor como madre y su papel en la danza se entrelazarían. Así, cuando se dio el primer paso y alzó su mirada para encontrar a esa madre, una mezcla de ansiedad y determinación corrió por su cuerpo.
El cambio que había experimentado en el estudio debía reforzarse en esta realidad externa. En la vida que había construido para Valentina justo en ese momento, sintió la vibración de su teléfono. Un mensaje de Valentina llegó a su pantalla: «Mamá, quiero ser como tú, fuerte y libre». Esa frase, un eco de esperanza y amor en medio de la tormenta, caló en su corazón, convirtiendo su ansiedad en un nuevo propósito. Podía no solo ser un modelo para su hija, sino también poner en práctica todo lo que había aprendido. Resiliencia, amor y autenticidad. Marta se encaminó hacia la confrontación, con la certeza de llevar su danza más allá del estudio. Se dio cuenta de que la libertad era tanto un acto individual como un legado que deseaba dejar a Valentina. Con cada paso decidido que daba, un nuevo capítulo se abría ante ella. Hoy será un día diferente, se dijo a sí misma. Las sombras del juicio ajeno no tenían poder donde su espíritu danzaba en luz. Sin embargo, al cruzar la puerta hacia el mundo exterior, se preguntó: ¿podría ser realmente libre de sus ataduras emocionales en esta confrontación? La respuesta a esa pregunta la aguardaba. Mientras el sol se ocultaba y las luces del barrio comenzaban a encenderse, Marta se encontraba en el umbral de su transformación. La mañana había estado cargada de un aire de expectativa y, a pesar del proceso de lucha que la había acompañado, cada paso hacia el estudio de danza la hacía más fuerte. Había dejado atrás las inseguridades que había arrastrado durante años, y el eco de la música aún resonaba en su ser, funcionando como una llamada a la autenticidad. Ese día no solo danzaría, se presentaría frente al mundo con su verdad. Las semanas de preparación habían sido un viaje de autodescubrimiento que la había acercado no solo a sí misma, sino también a su hija Valentina. La conexión a través de la danza había florecido en un espacio seguro donde la vulnerabilidad y la fortaleza podían coexistir. Esa mañana, cuando Marta se preparaba para la presentación en la escuela, pudo sentir el corazón de Valentina vibrar junto al suyo. Aquella era su oportunidad de despegar, de dejar a un lado el miedo al juicio y reivindicar el orgullo que sentía por ser la madre de una niña excepcional. El evento se desarrollaba en un ambiente vibrante, y Marta se sintió rodeada de energía positiva. Observaba a Valentina mientras se movía con alegría, disfrutando cada momento en el escenario. Esa imagen se grabó en su mente, y por primera vez, Marta notó que el juicio que antes la había consumido ya no provocaba el mismo efecto paralizante. Había comenzado a construir la fe en las capacidades de su hija, pero también en las propias. Al mirar a Valentina, comprendió que su viaje no se trataba únicamente de ser valiente por ella, sino también de cultivar la valentía en Valentina. Pronto llegó el momento esperado. Cuando Valentina salió al escenario, la multitud se sumió en un silencio expectante. Al observar la forma en que su hija brillaba, la voz de Marta resonó en su mente: «Eres libre de ser quien quieras ser». Las palabras utilizadas en su último intercambio cobraron vida y mientras la pequeña comenzaba a danzar, Marta sintió que un torrente de amor y satisfacción le llenaba el alma. El miedo que había sentido antes se disipó, todo lo que quería era que Valentina se sintiera libre y segura. Fue entonces cuando, en un momento en que las luces del escenario la iluminaban, Marta vio a la madre que había criticado sus decisiones. El viejo temor revivió un instante, pero esta vez, en lugar de paralizarla, se transformó en determinación. Comprendió que no estaría sola en la lucha, su propia luz brillaría para que Valentina pudiera hacerlo también. Después de la actuación de Valentina, el aplauso resonó como una melodía que celebraba su valentía. Marta sintió que era el momento de confrontar al juicio ajeno con la verdad de su historia. Postergando sus inseguridades, se acercó a la madre que había cuestionado su decisión de apoyar a Valentina. Decidida a mostrar que el amor y la danza son para todos, sin excepciones. Mientras se aproximaba, Marta respiró hondo. No se trataba de ganar una discusión, sino de marcar un nuevo comienzo. «Entiendo tus preocupaciones», inició con voz clara, «pero la danza es el hilo que nos conecta y la forma en que Valentina se siente viva. No deberíamos limitarla a nuestras propias experiencias o expectativas». La incredulidad y el silencio de la otra mujer se rompieron ante la sinceridad de Marta. En esa confrontación, pudo ver el trabajo interior que había cultivado. No solo defendía a su hija, sino también al amor que había forjado en el camino. Las palabras se transformaron en una danza donde Marta y la otra madre intercambiaron miradas.
pudo observar el cambio, aunque fuera sutil. Un estallido de empatía comenzó a surgir de la oposición ese día. Marta no solo liberó la voz de su hija, sino también la suya propia. Con cada paso hacia adelante, una cadena de incertidumbres se deshicieron, dejándola en un espacio de confianza sin ataduras. Regresó a casa, donde Valentina esperaba con su característica luz. Ambas se abrazaron, y la conexión que compartían brillaba más que nunca. Cada risita y abrazo se sintió como una celebración de la vida misma. La verdadera victoria no solo fue ver a su hija danzar, sino haber aprendido a danzar con ella, abrazando el amor, la vulnerabilidad y la fuerza. Esa noche, mientras se recostaban juntas, Marta supo que habían conquistado más que un escenario. Habían logrado liberarse de sus propios miedos. Había transformado no solo su vida, sino también el futuro de Valentina en un camino de amor propio y libertad. Al mirar al horizonte, Marta reflexionó sobre el viaje que habían recorrido juntas. No era el final, sino un nuevo comienzo. Un aroma de esperanza se elevaba en el aire. Porque en la danza de la vida, cada día es una oportunidad para saltar y dejar que las voces de amor y autenticidad sean las que marquen el ritmo. Ahora, tú también puedes ser parte de esta danza de transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que estas historias sigan llegando a quienes las necesitan. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Tu voz es vital. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de una comunidad que celebra la superación personal.